Buenos días, bienvenidos al segmento de Educando a Papá. El día de hoy tenemos un tema muy importante que abordar, que de repente quizás con el tema usted no le encuentre mucha profundidad, pero ya vamos a estar hablando con el experto para que usted tenga todas esas recomendaciones, y es acerca de cómo los padres ayudan en el aprendizaje de los hijos. Ya nos acompaña una vez más el psicólogo Martín Castellano, a quien les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de miércoles. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes nuevamente por haberme invitado a este segmento tan importante que es para la educación de nuestros hijos y para que los papás se vayan formando continuamente. Psicólogo, desde el nacimiento de nuestros niños creemos que como papás ya estamos involucrados en el aprendizaje de nuestros hijos, pero ¿a qué se refiere en realidad con este tema que nos trajo el día de hoy? Mira, de hecho que sí, el aprendizaje de los niños viene del vientre materno. Y la primera escuela que ellos tienen es el vientre de la madre, donde van absorbiendo nutrientes, la manera de sobrevivir, seguridad. Pero ya cuando el niño ya nace, el padre se debería de involucrar en el desarrollo cognitivo del niño. ¿Cómo aporta el aprendizaje el padre? Bueno, principalmente hemos hablado de que los padres se vuelven un referente de seguridad para los hijos y para el desarrollo social. El aprendizaje por medio del ejemplo, o sea, de la vivencia que ve el niño del padre, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, le permite al niño ir creando situaciones que le van a ayudar en la vida para poder tomar decisiones y poder enfrentarse y tener una resolución de conflictos y poder socializar y poder tener amigos y poder compartir. El aprendizaje también te involucra que el papá se vuelve un generador de confianza para el niño, y esto hace de que su entorno se vuelva un entorno más fácil. Ok, sí, es un tema que yo pienso que tiene mucha profundidad, porque si bien es cierto, como papás no hay padres perfectos, pero obviamente tratamos desde muy pequeños de darles una muy buena educación o un muy buen ejemplo para que ellos puedan tomar eso. ¿Cómo podemos abordar ciertos temas que de repente son un poco complicados cuando estamos en familia, ¿verdad? Y hay conflictos, mamá, papá. Entonces, ¿cómo podemos abordar de repente con los niños desde muy chiquitos para que ya en la adolescencia, que es la etapa como más complicada, no queden como con esas secuelas o ese resentimiento, ya sea a mamá o a papá? Sí, como te dije, ser generadores de confianza es lo más importante, porque esto te va a permitir de que el niño se autoinvolucre en las situaciones familiares. El apoyo familiar siempre va a ser lo primordial en cualquier tipo de desarrollo, ya sea desde pequeño, adolescente o un poquito ya incluso adulto. ¿Cómo le puedes ayudar vos a los niños? Bueno, ¿cómo te involucras haciendo las tareas? ¿Cómo te involucras en el proceso de aportarle a su conocimiento? Algo bien importante que siempre recomiendo yo a los papás es los papás que les encanta leer. Háganlo de frente al niño y va a ser un hábito que se va a ir desarrollando, una curiosidad que el niño va a ir adquiriendo, y ya de adolescente va a ser un pasatiempo que como está la tecnología, es preferible leer que pasar todo el tiempo mirando videos que tal vez que no aportan al conocimiento del niño. Qué bueno que esté mencionando esta parte de la lectura, licenciado, porque sí, definitivamente ya no se ve el que papá lleve a la cama al niño y que le vaya a leer un cuento. Sí. Simplemente el niño termina cansado de tanto tiempo que pasa en un teléfono celular o en una tablet, una computadora, y no tiene ese enriquecimiento. Sí, fíjate que es un hábito que, bien lo ha dicho, es un hábito que se ha perdido. Ya no es común escuchar, ayer me acosté noche porque le estuve leyendo cuentos a mi hijo. Es un hábito que debería de retomarse no solo el papá, sino también la mamá.
vamos a ser un poco realistas. El hábito de la lectura es más común en las mujeres y es muy poco frecuente en los varones. Es un buen momento de iniciar, generar el hábito como padre de la lectura hacia un hijo para que él pueda ir adquiriendo conocimiento positivo. Hoy en día, pues lamentablemente hay muy poco conocimiento positivo y la lectura, particularmente a mí me gusta siempre un libro. Soy muy poco para leer en los dispositivos electrónicos, pero es la costumbre. ¿Cómo puedes fomentar eso? Empezar leyendo algo corto, léele a tu niño, involucrarte en hacer las tareas, que él vea que estás presente en un momento donde él te puede consultar y en medio de las consultas vos también puedes educar. Si bien es cierto, este es un tema que al final abarca tanto a mamá como a papá. De repente estamos acostumbrados a que sea mamá la que se encargue de muchas tareas o el rol con su hijo y papá está trabajando, papá tiene poco tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle un llamado a todos los padres que nos están viendo o madres también que puedan comentarle un poco de este tema a los papás, de involucrarse un poco más en el aprendizaje de sus hijos, porque son las mamás que de repente descubren las primeras palabras de su niño y papá no? Sí, fíjate que interesante. Tradicionalmente, culturalmente, es la mamá quien debería de tomar esas tareas. Es lo que nos han creado y como nos han inculcado. Sí. Pero la verdad que la tarea de la crianza de los hijos tiene que ser compartida. Yo siempre sugiero crear roles, rotarse en actividades con los niños porque los dos tienen que estar presentes. Claro. Lo más importante es el involucramiento positivo, o sea, si lo va a hacer, lo tiene que hacer porque es parte del desarrollo, parte de la enseñanza que le está brindando el niño y cómo el niño se va a ir desenvolviendo en la sociedad. Cuando un padre está presente en el aprendizaje del niño, aparte que ya te dije, va a generar confianza, va a generar las habilidades que el niño necesita para desarrollarse como profesional en la vida. Sí, definitivamente hemos visto o estamos claros de este tema que de repente es la niña la que tiene la confianza cuando llega a crecer de contarle a mamá ciertas cosas, pero también el rol del papá es muy importante en la vida de una hija porque le da esa seguridad. Hemos visto cómo hay mujeres también que al momento de llegar a la adolescencia y tener su primer novio encuentran como esa figura paterna en los novios porque papá no les porque ha dado. Papá puede estar presente, ausente o definitivamente está ausente y lo que ellos necesitan es un generador de confianza. Yo recuerdo poco de mi infancia, todos mis hermanos, y me incluyo, siempre la confianza a quien le contábamos todo lo que nos pasaba era nuestra mamá, ella nos aconsejaba y muy pocas veces nuestro padre estaba involucrado en ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que la figura de la mamá es súper importante, pero también hace falta el apoyo, el consejo o el regaño incluso del papá. Mire qué importante que mencionemos esto porque actualmente pues, hay muchas mamás solteras, hay muchos papás que están separados y por lo general es el hijo el que se queda con la mamá, casi no siempre es el hijo se va con el papá. Entonces, en el caso de estos padres o hijos también que ya no tienen a sus padres presentes, pero tienen como figura paterna probablemente a un tío, a un abuelo, ellos deberían de poder jugar ese rol también. Claro que sí. Fíjate que cuando no hay una ausencia de un papá, el niño traslada esa responsabilidad porque es una necesidad del niño. Tener una figura de autoridad siempre es una necesidad para él poder desarrollarse. Y muchas veces, como decís, lo trasladan a un tío, un abuelo, incluso lo pueden trasladar a un hermano mayor, que sucede. He visto en las redes sociales hermanos que hacen ese rol con sus hermanos o con sus sobrinos. ¿Y qué es lo que sucede? Es una necesidad fisiológica de nosotros como seres humanos tener una figura protectora.
como dijiste anteriormente, cuando las niñas crecen y tienen novio, ellos ven en el novio esa figura que no tuvieron de pequeñas durante su desarrollo. Y muchas veces ahí es donde se generan conflictos, que les va mal, que quedan embarazadas, porque tal vez con una persona que se juntan tampoco tuvo una figura que le guiara en el camino de cómo se debería de formar una familia. Sí, licenciado, los niños son, yo pienso que son demasiado inteligentes desde muy chiquitos y sabemos, porque de repente muchos papás que nos están viendo pueden decir, pero es que yo no paso la mayoría del tiempo en casa porque tengo que trabajar, entro a las 8 de la mañana, llego a las 6 de la tarde, entonces no tengo tiempo para compartir con mi niño, y quien comparte de repente es la abuelita o la persona que está al cuidado de los niños. Sí. Pero miren, padres de familia, los niños son tan inteligentes que yo digo, o sea, yo tengo un bebé de 2 años que la mayoría del tiempo él pasa con la abuela, porque yo no estoy, a mí me toca trabajar, pero él llega y él sabe identificar perfectamente quién es su mamá, y ese rol nadie lo va a ocupar. Así es, ese rol es irreemplazable. Sí. Como bien decís, los niños son súper inteligentes, y en el proceso de crecimiento ellos van desarrollando muchísimas habilidades que le permiten al niño poder adaptarse al entorno. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como dije en los programas anteriores, los niños no reconocen que es un tiempo de calidad, como vos y yo que ya somos adultos. Ella es un reclamo frecuente entre las parejas, el dedicar el tiempo. Los niños recuerdan la presencia, el tiempo que estuviste, cuando me pusiste atención, cuando me ayudaste con la tarea, cuando me leíste un cuento, cuando me llevaste al parque. Vos de pequeña te recordás quizás que salías a comer con tus padres, pero no recordás cuánto tiempo fue. Claro. Sí recordás que era un momento feliz, agradable, compartir con tu familia. Entonces, eso que quedó marcado es lo que siempre va a quedar marcado en el desarrollo de los niños. Y dentro de la misma inteligencia que ellos tienen, es por eso que padres de familia tenemos que tener mucho cuidado, porque algo que nosotros hagamos mal o un mal ejemplo para ellos, ellos lo van a absorber. Ellos lo absorben como parte de los valores del crecimiento que les está inculcando la familia. Sí, sobre todo en el caso de papás, ¿verdad? Porque queremos, a pesar de que es un tema, ya lo mencionábamos antes, que involucra a mamá y a papá, queremos siempre como reforzar esa parte paterna, ¿verdad? Con los niños, porque ya hablábamos de las niñas, esa figura paterna, ¿verdad? Esa seguridad que hay con el papá, pero en el caso de los niños, papá es como el ejemplo a seguir. Es el ejemplo a seguir. Lo que mi papá hace es lo que yo debo hacer de grande. ¿Qué sucede? Muchos niños dicen, yo quiero ser médico como mi papá, yo quiero ser policía como mi papá. Es ese mismo, el ejemplo que ellos ven, que hay un ambiente tranquilo, o incluso cuando hay un ambiente hostil en el hogar. Ellos ven en el padre el ejemplo a seguir para yo poder seguirme desarrollando. Es lo que quiero ser como mi papá. Mi papá es mi gran ejemplo, es lo que te están proyectando. Sí, excelente tema el que abordamos esta mañana, doctor. Para ir finalizando, ¿dónde podemos adquirir consulta con usted? ¿Números de contactos, redes sociales? Bueno, estoy en Facebook, Instagram, me pueden encontrar como psicólogo Martín Castellano. A mi número 84925969, mi clínica está ubicada en Los Robles. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, lo esperamos el próximo miércoles para seguir abordando estos temas. Parte de la familia. Así es, por supuesto. Nosotros vamos a finalizar con esta entrevista y nos trasladamos al otro lado del estudio, hay mucho más para todos ustedes, adelante.